Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeras. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo seminario, de interculturalidad, nuevo encuentro, digamos, ya es el tercer encuentro. La verdad que para nosotros es un orgullo. Primero el laburo que venimos haciendo desde nuestra herramienta sindical. Segundo, en este caso, la articulación de las diferentes secretarías, como son la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Políticas Culturales y Ambientales y la Secretaría de Igualdad de Géneros y Diversidad. La verdad que agradecemos la presencia, por supuesto, de nuestra compañera Patri Romero Díaz, secretaria de Derechos Humanos Provincial, es de acá de Varela, así que es como que da la bienvenida, es como de Patri, bueno, de Cristina, Amanda, la compañera, Belén, Federico, la verdad que. No, perdón, Sebastián. Y ahora está por llegar Marina Mapelli también, así que bueno, la verdad que a nosotros nos llena de orgullo poner en valor esto, tener la posibilidad de capacitarnos con puntaje, algo que es como que nosotros, ya lo decíamos la otra vez, es como recuperar cierta práctica histórica que hemos tenido y que por supuesto queremos seguir teniendo desde el SUTEBA, sobre todo porque marcamos agenda. En este desafío de este seminario creo que nosotros estamos apuntando a una serie de temáticas que es fundamental abordar, sobre todo considerando de dónde venimos, ¿no? Venimos de una crisis social, política muy importante y económica. Venimos de una pandemia que generó muchas consecuencias y que es necesario y fundamental abordar por parte de la sociedad, pero principalmente nosotros como protagonistas en cada una de nuestras escuelas, como trabajadores de la educación. Nosotros esto lo hemos hecho históricamente desde el SUTEBA y también asumimos el desafío de hacerlo ahora. Y lo hacemos aparte porque la verdad que hay un contexto muy complejo donde hoy hay un ataque a la escuela pública, en el marco de los que pretenden avanzar hacia la mercantilización, una derecha que está desembosada, virulenta, agresiva, que no solo cuando gobernó y que llegó anecdóticamente por primera vez con el voto democrático, sino que lo sigue haciendo ahora y le da continuidad a esa agresión que padecimos durante su gobierno y que ahora buscan profundizar, teniendo la expectativa de que van a gobernar en las próximas elecciones de la elección del año próximo, ¿no? Entonces, la verdad que nosotros tenemos un desafío importantísimo como trabajadores de la educación, porque todo lo que vaya a pasar, primero que ya tuvimos un adelanto muy importante de lo que pasó. Entonces, el desafío es poder llevar temas a la escuela de la agenda que es necesario discutir, poder interpelar a los compañeros, compañeras, saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, poder discutir y pensar y analizar cuáles son las cuestiones que logramos conquistar, porque nosotros cuando logramos que el pueblo, cuando construimos relación de fuerza y logramos sacar a un gobierno que llevaba adelante esas políticas, logramos construir una agenda de laburo que hoy, esa agenda se respeta tanto a nivel nacional y provincial, y donde sabemos que falta muchísimo, pero que estamos primero en cada uno de los espacios que recuperamos, la paritaria nacional, la paritaria provincial, dando discusión, dando pelea, siempre en el sentido de tener más escuela pública, más inclusión, más derechos. Entonces, hoy creo que es fundamental que estos espacios nos sirvan para interactuar a nosotros acá como trabajadores, pero también llevar este acumulado a cada una de las escuelas. Recién yo comentaba esto de esta agresión que tiene continuidad hoy y que venimos viendo cómo desembosadamente la sostienen dirigentes del macrismo, principalmente los que están en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, reformando el estatuto, planteando un montón de
de agresiones, de estigmatización hacia los trabajadores y los dirigentes gremiales, que vemos que eso empieza de alguna manera también a tener esa construcción de sentido común, empieza a tener consecuencias en la sociedad. Entonces hoy, en cada una de nuestras escuelas, nosotros vemos que esos conflictos se manifiestan, y se manifiestan en la forma de agresiones hacia los docentes, sea a través de denuncias infundadas, sea a través, este último tiempo, concretamente de agresiones físicas. Nosotros vivimos en nuestro distrito este proceso que comenzó hace ya algunos años, se recrudeció después de la pandemia. Enseguida hemos generado, acciones inmediatas con los trabajadores de la educación, principalmente arrancando del nivel inicial, que ya tenía continuidad en otros momentos, ¿no? Y la verdad que hay una fortaleza importantísima en las compañeras del nivel inicial, y que eso empezó a tener continuidad, y ya lo veníamos analizando en las escuelas primarias y en las escuelas secundarias. Eso nos llevó a generar espacios de laburo. La verdad que Varela, podemos decir que fue uno de los primeros lugares donde se conformó la intersectorial, un espacio de trabajo colectivo donde, no estamos solamente en las escuelas, sino otros actores de la comunidad educativa del distrito, donde pensamos dispositivos, acciones directas para intervenir sobre este problema de las agresiones, pero también avanzar en nuestro esquema ideológico y nuestro compromiso, que es la inclusión, de trabajar con las familias también. Eso creo que es un compromiso muy importante. Y desde ese espacio venimos dando pelea. Lo que pasa que, vemos que hay cuestiones que nos exceden solamente a la intervención que podemos hacer, y vimos estos últimos días agresiones concretas, físicas, hacia compañeras de 3 servicios educativos, donde inmediatamente nosotros nos acercamos y estamos en contacto con cada una de las compañeras, asesorándolas y demás, donde también está la conducción provincial nuestra, relevando esa agenda, interviniendo directamente, pero también planteando el tema a nivel provincial, y donde, obviamente generamos acciones colectivas, territoriales, como un abrazo en la primaria 26, donde tuvimos toda la comunidad educativa, pero también generamos una acción directa contundente, que fue un paro de masivo acatamiento realizado junto con movilización, donde ahí la verdad que vimos la unidad de los trabajadores, porque por primera vez estuvimos todos los gremios docentes del distrito junto a todos los gremios de auxiliares, y una demostración de que esto tiene que terminar. Entonces, la verdad que, nosotros siempre traemos el tema de que, por ejemplo, es necesario avanzar con una agenda provincial que pueda dar respuesta a esto. Y acá, justamente quería hacer referencia a que tenemos a Patricia Romero Díaz, que desde su secretaría, en articulación con otras, pero uno tiene que hacer la referencia de Patricia Romero, se generó una herramienta que ahora tiene el compromiso de ser un acuerdo paritario, como se venía reclamando, como reclamábamos acá desde Varela también, como otro de los distritos que lo hacía, que es la resolución 2672, que es la resolución de resguardo y reparación. Una herramienta que, junto con otra que ya está en el marco normativo, tendría que poder dar respuesta y poder avanzar con esto de intervenir inmediatamente y resguardar los derechos de cada trabajador, cada trabajadora. Así que, nosotros nos llena de orgullo, así que Patricia fue una de las que le puso cabeza a esto, pero sobre todo el SUTEBA. Y ahí vamos por esa resolución que creemos que va a traer una respuesta a esto que venimos planteando. Nosotros, creemos que tenemos que ser protagonistas de este tiempo que viene, lo hicimos siempre. Nosotros tenemos que poder recuperar el espacio. La verdad que yo creo que hubo es como que perdimos un poco de terreno con la comunidad. Yo creo que la no presencialidad nos generó esa mala jugada, eso lo analizamos mucho siempre en las escuelas, y tenemos que recuperar ese espacio, tenemos que recuperar ese lazo que es irreemplazable, que es el que nos permitió estar fuertes en cada escuela, en cada comunidad, en los momentos más difíciles.
en los momentos de resistencia, en los momentos donde no solamente los trabajadores, sino que el pueblo era agredido con políticas que avanzaban contra sus derechos. Así que el desafío es este, recuperar ese lazo en cada escuela, recuperar derechos como trabajadores y hacernos cada vez más fuertes, sobre todo partiendo de este humilde espacio donde hay mucho esfuerzo, mucho laburo. Yo quiero también nombrar a los compañeros acá a nivel local que vienen desarrollando y llevando adelante estos seminarios, Adriana, Damián, Anabela, Gustavo. La verdad que pido un fuerte aplauso para estos compañeros también y compañeras. Que por supuesto nos llena de orgullo. Bueno, nada, que tengan una buena jornada, compañeros, compañeras. Gracias. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Un gusto estar en mi distrito, mi Florencio Varela, con mis queridos y queridas compañeras. Esta vez en este distrito, por empezar el tercer encuentro de este seminario que dimos en llamar, nunca me acuerdo, pues es largo el nombre, Interculturalidad, Diversidad, Identidad y Memoria Colectiva, Presente y Futuro. Y estamos hoy en este encuentro que se hace en este distrito, pero lo que discutamos acá y lo que planteamos acá va a ser escuchado y trabajado en toda la provincia de Buenos Aires, en todos los distritos donde estamos desarrollando este seminario, como dijo el gaucho, desde 3 secretarías: la Secretaría de Géneros y Diversidades, la Secretaría de Políticas Culturales y Ambientales y la Secretaría de Derechos Humanos. En un día y en una semana particular, porque en esta semana, en toda la provincia de Buenos Aires, se están desarrollando las reuniones de delegados donde van a estar los representantes, donde están ayer, hoy y mañana, de norte a sur, en toda la provincia de Buenos Aires, discutiendo, analizando lo que está ocurriendo en las escuelas, pensando estrategias, analizando las coyunturas territoriales, siempre con el objetivo de fortalecer nuestra escuela pública y en un claro ejercicio de fortalecimiento de democracia sindical, como nos caracteriza desde hace 36 años que somos SUTEBA, como caracteriza a nuestro sindicato. Y en un día, y en una semana, y en un mes también muy particular, porque ustedes sabrán que este es el mes de la identidad. Para nosotros, desde SUTEBA, llamamos a este mes Mes de la Identidad, porque el 22 de noviembre es el Día Nacional de la Identidad, y ese día se vincula con la lucha de nuestras queridas abuelas de Plaza de Mayo. El 22 es el cumpleaños de la queridísima Estela de Carlotto y es el aniversario, fue el aniversario número 45 de las abuelas de Plaza de Mayo. Y hoy a la tarde, saliendo de acá, vamos a estar un grupo de compañeros y compañeras entregándoles un cuadro de la escuela pública con las banderas en el techo de todas las identidades que valoramos como regalo de todos los trabajadores y trabajadoras de la educación al cumpleaños 45 de nuestras queridas abuelas. Y tiene mucho que ver que sea en este día y en este mes, porque estas mujeres que con su lucha inclaudicable, con el amor y la desesperación que las motorizó, pusieron hace muchos años en agenda política, en agenda social, en agenda pública, el derecho a la identidad, el tema de la identidad. Y la identidad, desde la concepción que nosotros y nosotras tenemos de identidad en esta organización sindical, tiene absolutamente que ver con este seminario. Tiene absolutamente que ver con todos los contenidos que estamos abordando y que les proponemos poner en debate para analizar lo que nos ocurre en la escuela. Porque nosotros entendemos la identidad desde una mirada amplia, entendemos a la identidad como una construcción permanente de un individuo, como una construcción que vamos, por suerte, construyendo, deconstruyendo y reconstruyendo durante toda nuestra vida, individual y colectivamente, como hacen las sociedades, como hacen los pueblos.
Por eso nosotros decimos que ¿de qué se trata la interculturalidad de los contenidos que estamos abordando acá? La interculturalidad tiene que ver con visibilizar esta riquísima y diversas y variadas identidades que nos constituyen como sociedad y como pueblo, porque estas diversas y esta construcción continua de identidad nos hace que seamos de Argentina, con características particulares, con una sociedad que tiene características particulares. Tenemos una identidad de bonaerenses, tenemos una identidad, disculpen los demás, en nuestro caso de barelenses, tenemos la identidad del barrio de pertenencia, una identidad que tiene que ver con ser trabajadora o trabajador de la educación de una escuela, una identidad como madre, como hija, como esposa, como novia, como estas identidades nos constituyen y nos constituyen socialmente. Y lo que tratamos de hacer desde una mirada intercultural es reconocer la diversidad de identidades, valorarlas y respetarlas. Sobre todo, respetarlas y valorarlas. Nosotros también decimos que en esta construcción de identidad que vamos haciendo en el transcurso de nuestra vida y esta mirada de respeto, de valoración y de visibilización de la enorme diversidad que nos constituye como sociedad, tiene que estar en la escuela. Tiene que ser parte de la agenda de formación de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, porque así como es de diversa nuestra sociedad, son de diversas nuestras aulas. Y a veces la sociedad y las escuelas invisibilizan esa riqueza. Lo que venimos diciendo desde el primer encuentro de este seminario es que podamos aportar no solo a visibilizar y a respetar estas diversas identidades, sino también a identificar, a que la escuela esté alerta y desde el cotidiano podamos identificar aquellos discursos o prácticas que tienen que ver con la discriminación o que tengan que ver consciente o inconscientemente con la discriminación. Que estemos alertas desde las escuelas, los y las trabajadoras de la educación, para poder estar atentas y desentramar y desentrañar esas prácticas y esos discursos históricos y actuales que tienen que ver con la discriminación, con esa construcción de odio, con esos, hoy les estamos diciendo, hoy actualmente, discursos de odio que construyen otredades, que construyen representaciones de otros que siempre tratan de ser presentados en las diferencias como amenazantes y peligrosos. Discursos y prácticas de odio que a través de nuestra historia tenemos mucho de esto. Falta sí, pero rapidísimamente hacer referencia a nuestra Constitución como Estado Nacional. En nuestra Constitución como Estado Nacional, los pueblos originarios fueron puestos en ese lugar de otros amenazantes que no permitían el progreso y la constitución del Estado Nacional, lo que sustentó los asesinatos, el despojo, todo lo que fue la destrucción y la destrucción de las culturas, las cosmovisiones y las vidas de nuestros pueblos originarios. En los años 40, 50, esa construcción del cabecita negra con un profundo odio de clase a quien había que despreciar, a quien había que destruir, siendo que esos cabecitas negras a los que proponían destruir y despreciar era la clase trabajadora que estaba conquistando en ese periodo derechos como trabajadores, derechos que emanciparan a la clase trabajadora de yugos y de encuadres laborales que nos sometían a horarios interminables de trabajo. Ese fue un periodo histórico. Y quienes encabezaron ese periodo histórico, el peronismo, fueron también descalificados, discriminados desde estos discursos y estas construcciones. En los 70 se construyó esa otredad amenazante
que fue el fundamento y casi la justificación del terrorismo de Estado, la subversión apátrida. Nadie sabía muy bien qué era la subversión apátrida, pero desde los genocidas y a través de los medios de comunicación instalaron que había alguienes que eran esa subversión apátrida, que había que ir a buscar y destruir. Y eso fue en gran parte el fundamento de lo que significó el terrorismo de Estado y nos dejó 30.000 compañeros detenidos y detenidas desaparecidas. O hace muy poco, y tenemos que hacer memoria, con el gobierno neoliberal que dejamos atrás de Macri y Vidal, ese discurso que construyó ahí en el sur la existencia del RAM, los mapuches organizados casi como las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que se iban a apropiar de la Patagonia cuando sin armas y con anuencia del gobierno de turno era Benetton el que nos está robando la Patagonia. Pero ¿se acuerdan que en ese momento se instaló en los medios de comunicación la existencia de una organización mapuche llamada RAM que había que destruir, desbaratar, y eso ocultaba la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado? Y todo lo que estoy diciendo es historia de nuestro pasado, de nuestro pasado reciente y casi de la actualidad. Porque estos discursos de odio que generan violencia, acabamos de venir hace muy pocas semanas de un acto máximo de violencia que es un intento de magnicidio, que también tiene que ver con la intolerancia, el desprecio del otro y la descalificación del otro, que no son según una centralidad hegemónica, según una perspectiva de una cultura hegemónica que pretende dominar miradas, posicionamientos y gobernar desde ese odio. No lo vamos a permitir, no lo estamos permitiendo, y necesitamos discutir estas cosas y ver qué de esto ocurre adentro de las aulas, porque también estas situaciones de violencia, de conflicto que están ocurriendo en la escuela tienen que ver con este humor social, este mal humor social que existe hoy lamentablemente en nuestro país. Tiene que ver con el odio que inoculan sistemáticamente los medios de comunicación. Entonces decimos que la escuela tiene que estar alerta con estos discursos y estas acciones. Tenemos que poder reconocer estas prácticas en los ámbitos áulicos, en las escuelas, en las comunidades, para poder desarmarlas, para poder desentramarlas, porque si nosotros somos maestras, maestros, profes, lo que queremos es formar niñas, niños, jóvenes y adolescentes que sean respetuosos de las diversidades, que quieran construir una sociedad que nos incluya a todas y a todos. En nuestro país hay lugar, hay espacio y riqueza suficientes para una convivencia armónica donde todas y todos estemos incluidos e incluidas. Y cuando digo todas y todos, me refiero a todos y todas. Hay sectores de la derecha que no están de acuerdo con esta inclusión. Entonces, valen los debates que queremos dar desde este seminario de interculturalidad, vale que veamos de estos marcos teóricos que vemos en cada encuentro de este seminario, qué de eso vemos o no en nuestras escuelas. Y pensemos cómo trabajar didácticamente con nuestros alumnos y alumnas para evitar seguir reproduciendo una sociedad que sea permeable a estos discursos y a estas prácticas que dejan a grandes o pequeños sectores de la población, no importa el número, pero que pretenden dejarlos fuera de todo. Nosotros estamos convencidos que así, con estos debates, con estas discusiones, con esta formación, con los aportes que hoy riquísimos van a ser los compañeros y compañeras que van a estar en el panel a partir de una experiencia espectacular del ámbito educativo, y no voy a decir más nada, nos va a dar muchos elementos
para repensar nuestras prácticas para llevar a las aulas. Y así construyamos junto a nuestros pibes y pibas que van a ser los futuros dirigentes de nuestro país, ese país que queremos, para todos, para todas, con inclusión, sin odio, sin discriminación y sin segregaciones. Y los primeros que se van a notar en esto y van a decir que sí son nuestros alumnos y alumnas. Así que a redoblar el compromiso, a seguir leyendo, a seguir discutiendo, a seguir siendo autocríticas y autocríticos con nuestras propias prácticas, porque eso nos enriquece mucho para seguir construyendo este país que soñamos y en él la escuela que queremos, que estamos discutiendo en toda la provincia desde SUTEBA, una escuela pública, popular, inclusora, con una profunda perspectiva de género y derechos humanos, con una mirada latinoamericanista para nuestros pibes y pibas y para que nosotros trabajemos felices en nuestras escuelas. Compañeros, compañeras, vamos a dar paso a la mesa, a los que saben, a los que nos van a traer esta experiencia, que son nuestra queridísima compañera Cristina Echegoyen, secretaria de Géneros de SUTEBA Provincia, Amanda González, y ellas van a presentar a los compañeros y compañeras de la mesa. Y está acá también presente nuestra secretaria local de Varela de Géneros, Naila Sosa, así que le aplaudimos también a Naila. Buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeros, ¿cómo están? Para nosotras y nosotros es un placer estar hoy acá en Varela y llevar nuestro saludo, nuestro abrazo fraterno al resto de los distritos de la provincia que van a hacer los seminarios. Nuestro gran saludo, abrazo. Esperemos que esta mesa, este panel, sirva para interpelar, como decía Patricia hoy, como decía el Gaucho, nuestras propias prácticas, para empezar a pensar en estas y otras cuestiones en nuestra querida escuela pública. Bueno, para arrancar con esta experiencia, vamos a presentar la experiencia del Fines Diversidades, una experiencia que se da en Echeverría, y para eso va a tomar la palabra ahora Cristina Echegoyen, que es la secretaria de Igualdad de Géneros y Diversidades del SUTEBA Provincia, luego Belén Vallejo, que es la secretaria de Educación de Echeverría, y Angrela, que es referente de la Zorrería, que es la organización con la cual se articuló este Fines Diversidades. Una experiencia que nos pareció, cuando tomamos conocimiento, que teníamos que sacar a la luz, en esto de visibilizar, en esto de lo que no se nombra no existe, poner también experiencias educativas de la educación formal y no formal que nos interpelan a pensar en esta escuela que queremos, que hoy decía Patricia. Y bueno, en ese marco, para dar comienzo, le doy la palabra a Cristina. Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Bueno, como decía Amanda, nos pareció que esta era una buena oportunidad, ¿no? La del seminario, de poder hacer visible y que cuenten en primera persona quienes están siendo parte de un momento de proceso educativo, porque eso es el FINES, y que tiene características que a nosotras nos alegran mucho, ¿no? Yo escuchaba recién hablar al Gaucho, a Patri, y pensaba, ¿no? Cuando el Gaucho hablaba de acumular fuerzas, digo, bueno, ¿para qué queremos acumular fuerzas, no? ¿Por qué tenemos ese objetivo desde el sindicato? Que lo repetimos mucho, ¿no? Tenemos que acumular fuerza. Bueno, ¿para qué? Lo podemos sintetizar en algo que siempre dicen quienes fundaron el SUTEBA o quienes constituyeron el SUTEBA hace 36 años, y quienes entramos un tiempo después a la organización nos lo hemos hecho carne también. Y buscamos acumular fuerza para que el pueblo sea feliz. Esa es la síntesis que muchas veces escucharán de Roby, de Hugo, de Cecilia, de María Laura, de Silvia. Y bueno, también ahí, así como Patri da una definición de lo que es para nosotros desde la organización la identidad, también, digo, me parece que está piola que reflexionemos acerca de cuál es la idea de pueblo que tenemos cuando estamos adentro del aula, ¿no?
¿Qué es el pueblo? Es los que son las que se parecen a mí, son las que están conmigo adentro de la escuela, o es todo ese mundo que muchas veces se ha procurado aislar de la escuela a lo largo de la historia, y que está en el barrio y que te lo cruzás en la parada de colectivo cuando vas al kiosco, pero pareciera que eso no es pueblo y que no estamos acumulando fuerza para que esas personas se transformen en pueblo y sean felices. Esa fue una de las cuestiones que me hizo pensar lo que dijo el gaucho recién. Y también otro tema que él planteó, esto de recuperar vínculos, que digo, coincido plenamente que nosotros como trabajadores y trabajadoras de la educación estamos en un periodo más o menos organizado dentro de la escuela, pero en las cabezas de cada uno, de cada una, sin duda, de qué pasó con la pandemia, qué nos produjo, porque no es algo que le pasó a otras personas, nos pasó a todos, a todas, a los pibitos de 3 años que nacieron o que apenas sostenían la cabeza cuando empezó la pandemia y hoy están por pasar a la sala de 4, y también digo, todo lo que sucedió en cada familia y que no hubo forma de evitarlo. Ahí sí, digo, tuvimos un periodo en el que paradójicamente fuimos todas y todos iguales, aparentemente. Pero el transitar la pandemia también tuvo sus particularidades de acuerdo al lugar en el que estás, entre comillas, ubicada en el mundo, en la sociedad y en el pueblo. Y planteaba el gaucho esto de fortalecer los vínculos, creo que lo mencionó así. Y a mí la palabra que se me vino a la cabeza fue que además tenemos que crear vínculos. Creo que este es un muy buen momento para que en la escuela, además de recuperar los vínculos que teníamos antes de la pandemia, además de fortalecer el vínculo tan necesario con las comunidades educativas, tenemos que crear nuevos vínculos. Es algo que lo necesitamos como trabajadores y trabajadoras, pero principalmente lo necesitan las infancias, las niñeces y las adolescencias que habitan nuestras escuelas, quizás para que en algún tiempo esta experiencia que van a contar Angrela y Belén sea parte de la historia y no exista la necesidad de tener que conformar un fines que se enfoque en la diversidad, porque ya resolvimos la cuestión desde el nivel inicial en adelante. Bueno, y también digo, estoy convencida, es momento de crear mucha conciencia. En parte lo dijo Patri, ¿no? Esta conciencia de lo que significan los discursos del odio, ahí no me voy a explayar porque estuvo muy clara Patricia, pero también, digo, crear conciencia en relación a que la escuela tiene que ser un espacio de respeto y que no pasa solamente por no empujarse o por no sacarle las cosas a la compañerita o el compañerito de banco, o esperar que pasemos todos no sé, al recreo o a buscar la leche o al comedor de manera ordenada. Los espacios de respeto profundos tienen que ser, me sale cultivados porque estuve mirando las plantas acá y quedé flasheada, pero digo, tienen que ser así, cultivados permanentemente, si no los regás todos los días, no te florece nunca. Digo, y queda ahí la plantita seca y vos te imaginás qué es lo que había ahí, pero no estás pudiendo verla. Y también hay que crear fuerza para sostener esos vínculos, para sostener esos espacios de respeto y también para sostener la que se nos puede llegar a venir, porque no sabemos la que se nos puede llegar a venir en relación a todo este marco que dio Patricia, a los discursos de odio, a la violencia, a la demonización de determinados sectores. O sea, van pasando por diferentes grupos humanos. O sea, han sido los pueblos originarios, son las personas que integran la comunidad LGBT, fuimos los trabajadores en un momento y las trabajadoras todo esto hace muy poco,
muy poco. No es que estamos hablando de la historia cuando no habíamos nacido, no, es la que vivimos hace 5, 6 o 10 años. Y también creo que tenemos que crear para romper los prejuicios, para romper los estereotipos y también para romper las ideas que hay acerca de qué es la identidad, ¿no? Estamos más allá de las edades, de las formaciones, de si somos trabajadores y trabajadoras de la educación o no, estamos atravesadas y atravesados por una idea de identidad nacional que no es real. Por eso se ataca a la identidad, por ejemplo, de trabajadores y trabajadoras, porque no encaja en el molde que necesita un sector minoritario, un sector minoritario que tiene poder. Ese es el problema, ¿no? Entonces, digo, en esta cuestión de trabajamos la identidad, muchas veces hemos discutido con Patri, hemos armado cuadrillos, un montón de laburo que hemos hecho, porque yo quiero volver a marcar, la Secretaría de Igualdad de Géneros y Diversidades nace de la Secretaría de Derechos Humanos, nace de la ESI. Cuando el sindicato toma la ESI como un eje de laburo, lo toma desde la Secretaría de Derechos Humanos. Crece la ESI, aparecen las cuestiones que tienen que ver con los feminismos, aparecen los debates fuertes en relación a el debate por el aborto previo a la marea verde, y ahí es donde tomamos la decisión desde el Consejo Ejecutivo Provincial de crear la Secretaría. Entonces es ineludible. ¿Viste cuando decimos no me quiero parecer a mi vieja y terminas haciendo lo mismo? Bueno, acá es igual, es ineludible. Quizás querramos hacer cosas solas, pero siempre terminamos yendo a hacer alguna consulta, aunque sea a la Secretaría de Derechos Humanos, porque eso tiene una fuerte impronta en la identidad del sindicato. Hemos discutido muchas veces, bueno, cuando hablamos de identidad, solamente hablamos de, como marcó Patricia, de lo que significó y significa y va a seguir significando la lucha de abuelas, o vamos metiendo otras cosas. Y bueno, fuimos haciendo un proceso donde fuimos logramos introducir otros ejes. Y es por eso que hoy estamos teniendo una secretaría en plural, de géneros y diversidades. Y ese plural es el desafío. Ese es el desafío para nosotros como organización sindical. Y bueno, obviamente le tiramos la pelota a todos y todas los que están en las escuelas para que esto también sea realidad. Digo, romper con esos estereotipos, con esos prejuicios, con esa idea de identidad nacional que la verdad yo creo que cualquiera de nosotras, más allá de la edad y el recorrido que tenga la ley, dice, yo no soy esta, o sea, yo no vivo en este lugar, estas cosas no pasan, no me identifica. Y cuestiones que tienen que ver con la identidad también desde la subjetividad, ¿no? Con el deber ser. ¿Cómo debemos ser como trabajadores y trabajadoras de la educación? Yo siempre uso ese ejemplo, ¿no? La maestra, por decirlo, enfocarlo justamente en la femineidad, la maestra no se enoja, la maestra no grita a los hijos, la maestra no se separa, la maestra no tiene conflicto de pareja, la maestra no vive situaciones de violencia de género, la maestra no se alcoholiza, no se droga, no aborta, no nada. Y en realidad todas sabemos que eso no es verdad y no lo fue nunca. No es que hoy nos salimos del marco las maestras, no. Siempre fue así. Pero hay una idea del deber ser de la maestra, de la profe, y también hay toda una construcción, que para otro encuentro, de la masculinidad del profesor, que es para otra charla, que tenemos que romperla. Porque si no, mucho de lo que vamos a escuchar de Les Cumpas, mucho de lo que dijo Patri, no podemos llevarlo a la práctica. La primera puerta de entrada de la ESI es la
interpelación a nosotros mismos. Y hace 16 años que estamos ahí en el marco de la puerta. Colectivamente, digo, entramos y salimos. Cuesta mucho, porque interpelarte desde la sexualidad para poder laburar la ESI, te explota la cabeza y te puede hacer cambiar de parecer tan radicalmente que vos digas, esto no lo soy más. O sea, ya no me banco más estas cuestiones, ya no vivo más así. Entonces es fuerte. Y ahí estamos, vamos y venimos. Entonces cuando se nos abre la otra puerta, que no la manejamos para nada, no tenemos el picaporte, ni lo vamos a tener, por suerte, que es la de los episodios que irrumpen en la vida escolar, ahí es donde, siguiendo con la botánica, se nos llena la quinta de yuyos, porque no sabemos para dónde salir. Entonces, el objetivo que nosotras tenemos hoy con Amanda es que cuando ustedes escuchen a Belén y a Angrela, puedan sentir que adentro de sus cabezas hay un ruidito. Preferiríamos, como es que decíamos hace un rato, el rastrojero que va arrancando. Pero si es el zumbido de un mosquito, no importa. Digo, que nos permita, ¿qué? Que nos permita darnos cuenta cuál es la diferencia en la vida de los estudiantes y las estudiantes de nuestras escuelas y en nuestras propias vidas, de si nosotras ponemos perspectiva de género, perspectiva de clase y perspectiva de origen, de raza, o el nombre de etnia. ¿Qué diferencia hace eso en nuestras vidas y la de nuestras pibas y pibes a cuando ponemos perspectiva normalizadora y nos atamos al deber ser? Porque estamos generando más hegemonía, estamos reproduciendo más hegemonía y con esa hegemonía estamos reproduciendo más exclusión, más quedarse afuera. No solamente nosotras no atravesamos la puerta, no atraviesa nadie. Y por otro lado, también reforzamos muchas cuestiones que terminan siendo limitantes para el desarrollo de las vidas plenas, principalmente lo que tiene que ver con las corporalidades, ¿no? Y en esto voy a 2 o 3 aspectos. Uno es el que está vinculado a la discapacidad, ¿no? Yo siento que seguimos dándole un pseudo lugar de protección a nuestros estudiantes y estudiantas con discapacidad, con la discapacidad que sea. Es una pseudo protección la que muchas veces le damos en la escuela, porque terminamos limitando la posibilidad de que sea con esa discapacidad, pero que sea. La otra es en relación a la hegemonía de los cuerpos que nos imponen los modelos de belleza, que hoy, como verán, acá los hemos roto maravillosamente. Y como sucedió hace poco en un encuentro en el que estuvo Claudia, que la definen desde la distancia como una mujer rubia, y ella dice, qué lindo, pero yo soy una mujer canosa, ¿no? Digo, esas cosas limitan la vida, te ponen en el lugar. Claudia no es la rubia, no lo fue nunca, ni lo va a ser, a pesar de su pelo claro, hoy con sus canas y sus ojos celestes. Nunca fue la rubia y nunca lo va a ser porque su identidad es otra. La construyó de otra manera, no importa cómo, pero la construyó de otra manera. También me gustaría poder marcar que tenemos que ver el vaso medio lleno, porque si no entramos en un estado de depresión colectiva que ya bastante con mirar la tele, ¿no? ¿Para qué vamos a seguir? Digo, hay pequeñas cosas que suceden en las escuelas que son producto de nuestras luchas de muchísimos años. Nosotras estuvimos en el encuentro número 35 de mujeres hace unos días, que estás acá ya compañeras que estuvieron, agotador, porque estábamos todas fuera de training, porque la pandemia afectó las caderas, las rodillas de todo el mundo, pero tuvimos ahí en el encuentro, yo lo charlaba mucho con Amanda, porque es la primera vez que con Amanda compartimos un encuentro. Yo había compartido ese encuentro, por ejemplo,
con Patri, con Silvia Almazán, con varias compañeras de acá de Varela incluso, pero esta vez con Amanda fuimos por primera vez juntas y encima con responsabilidades, ¿no? A mí me resultó maravilloso todo, el encuentro, las actividades, la pasé en algunos momentos muy bien, en otros, viste, mucha responsabilidad, fuimos más de 600 y es mucho, es mucho. 600 pibes en una escuela dan impresión, 600 afiliadas al SUTEBA en un encuentro de mujeres, ni te cuento. Pero justamente una de las cosas más buenas que yo me traje de este encuentro fue la visibilidad de los pueblos originarios, de las mujeres de los pueblos originarios, y la visibilidad de la diversidad. Porque es verdad que estaban, que hace muchos años que iban, pero la realidad es que no estaban nombradas. No voy a desarrollar acá el debate si es encuentro nacional, si es pluri, si es de mujeres, si es de las disidencias, si es de las construcciones no hegemónicas. Bueno, le pusimos todos los nombres. Lesbiana, travesti, transgénero, transexuales, intersexuales, queer, no binarias. Se nombraron claramente y fuimos con una predisposición distinta, todas, y vimos, porque estaban nombradas. Si no, iba a ser, ay, yo vi una chica, escuché una señora, una compañera de no sé dónde. Esta vez no hubo forma de no ver, porque estaba dicho. Bueno, tenemos un pequeño logro que llegó a las escuelas hace unos pocos días, y es el cambio de las planillas de inscripción. Porque la inscripción, la planilla de inscripción en el nivel inicial, en la primaria, en la secundaria, en el instituto, es el primer acto educativo. Es el primer acto que te garantiza el derecho social a la educación. Y ahora, cada familia que vaya a inscribir a sus hijos, hijas, hijes, no va a tener que dar explicaciones. Simplemente va a completar una planilla. ¿Que es perfectible? Sí, seguramente. ¿Que las planillas de Nación no cambiaron y el día que tengamos que cruzarlas no sabemos cómo vamos a hacer? También. ¿Que quizás no están explicitadas todas las identidades de género como nos gustaría? También. Que el documento que pauta cómo se completan está escrito en lenguaje bien binario, también. Pero vamos a ver el vaso medio lleno. A partir de este mes de octubre, noviembre, cualquier familia que vaya a inscribir a su hijito, hijita, hijite de 3 años, de 6 años, de 12 años, al nivel que corresponda, va a tener la posibilidad de decir, no va a poner si es mamá o papá, va a poner si es representante 1 o 2. Ahí entra todo el mundo, las abuelas, la tía, la vecina, todo el mundo. Rompe con la idea de la familia de mamá y papá. La otra es que va a poder decir si pertenece o se reconoce de pueblos originarios. La otra es que va a poder decir si en su familia se habla solamente, ahí pusieron el castellano, bueno, todo un debate, pero ya está, no importa, lo preguntan. Si hablan solo castellano o hablan otras lenguas. Y en esas otras lenguas incluye las lenguas de los pueblos originarios, pero también las lenguas de otros pueblos migrantes. Y yo recordaba el encuentro anterior que tuvo una compañera afro, ¿no? Que ellos también traen, la migración reciente africana también trae otras lenguas. El pueblo romaní, el pueblo gitano, que hablan otras lenguas. Bueno, ahora se va a poder poner en una planillita. Y se va a poner también si es mujer, si es varón, si es mujer trans, si se reconoce travesti, si se reconoce masculinidad trans o varón trans. Entonces, eso no es poca cosa. Y si bien lo pusimos en la nota que sacamos ayer, celebramos la decisión política del Consejo General y del gobierno de la provincia de Buenos Aires de hacer esta modificación, también tenemos que tener presente que eso es parte de nuestra lucha. Porque nada nace de un repollo.
De los repollos nacen repollos y punto. Estas cosas no nacen de un repollo, nacen de las luchas. Luchas que hemos llevado como sindicato, luchas que ha llevado la comunidad LGBT, el movimiento de mujeres, y en el que nosotras, nosotros y nosotros formamos parte como organización sindical, pero no somos el centro. Y eso también hay que tenerlo presente. No inventamos muchas cosas, al contrario, las han inventado otras organizaciones, otras agrupaciones, y nos han enseñado que como trabajadores y trabajadoras de la educación eso tiene que entrar en la escuela. Por último, traté, no sé si me salió, de decir un concepto que tiene que ver con el origen afro en Estados Unidos en la década del 60-70, que tiene que ver con la interseccionalidad. Una palabra que se utiliza mucho en este tiempo, que se la degenera también porque dicen intersectorialidad, interseccional. No es lo mismo interseccionalidad que interseccionalidad. No es lo mismo. También tenemos que tener presente que la interseccionalidad surge de las luchas de las mujeres afro en los Estados Unidos en la década del 60, cuando todavía no podían utilizar los mismos baños que las mujeres blancas, o se tenían que sentar en determinados lugares en los bares o en determinados lugares arriba de los colectivos. En el país de las oportunidades esto sucedió hasta la década del 60. Y aún hoy seguimos viendo cómo masacran a la comunidad afro, solo por el hecho de ser afro. Las mujeres negras se organizaron, las mujeres negras generaron teoría y desde ahí dieron su lucha. Y plantearon que la clase, el género y la raza son tres conceptos que es imposible no tenerlos entrecruzados. Con el paso del tiempo, desde lo que serían los feminismos latinoamericanos, los feminismos de la Ivy Ayala, pongámosle el nombre que querramos, pero hablemos en plural, porque no hay un solo feminismo, no hay un solo feminismo. El feminismo francés, el alemán, es muy interesante, pero no es el único. Las compañeras de los pueblos originarios a lo largo de toda América Latina tienen gran cantidad de teoría y de construcción de feminismos que desconocemos, que tenemos que ahora recién se está abriendo. Bueno, desde los feminismos latinoamericanos se tomaron estos conceptos del feminismo afro-estadounidense, que no es lo mismo que el feminismo afro en África. Y le fuimos agregando a lo largo de la historia, porque además estamos hablando desde los años 70, estamos en el 2022, han pasado unos cuantos añitos, toda una vida, 60 pirulos o más, 62 para ser más exacto, digo, es toda una vida, donde hemos ido tomando e incorporando otros conceptos. Conceptos que tienen que ver con la diversidad sexual, conceptos que tienen que ver con la discapacidad y conceptos que tienen que ver también con salirnos de ese lugar de la raza y pensar en términos de etnia o de orígenes. Bueno, la idea es que podamos pensar en esta línea, que podamos pensar qué cosas podemos hacer en la escuela que mantengan presente la clase, el género y la raza, la etnia. Y que eso también nos pase a nosotras. Que no solamente nos una como identidad el tener conciencia de clase y reconocernos trabajadoras, sino también reconocernos en las diferencias de género, reconocernos en las diferencias de etnia. Porque de esa manera quizás estamos abriendo un camino a algo que se ha empezado a nombrar en estos últimos tiempos, que lo planteó Robbie, que ayer lo reafirmaba el ministro de Educación, Silioni, el director general de escuelas, en la inauguración de un jardín de infantes, ¿no? Que las escuelas sean escuelas para la paz. Bueno, ¿cómo construimos pedagogías que contengan las identidades de nuestras comunidades, que sean pedagogías del respeto, que sean pedagogías
para la paz, y que sean principalmente pedagogías plurales, plurinacionales, diversas, y que contengan a todo lo que rodea a la escuela. Bueno, yo le voy a pasar la palabra ahora, creo que el orden es Belén y después Angrela. Ya la presentaron a Belén, la secretaria de Educación del SUTEBA Echeverría, Angrela, referente de la zorrería, así que a partir de ahora, hagan lo que quieran. Acá tienen. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. La verdad que primero agradecer que podamos venir y contar la experiencia y llevarla también a los otros territorios de Echeverría, a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Como decimos con Seba, que hemos tenido nuestras charlas previas para poder pensar con Cristina y con Amanda, cómo contar un poco qué es este Fines Diversidades, para que, no que sirva de modelo, pero sí, como decía Cristina hace un rato, que hablamos de las construcciones, qué construcciones podemos hacer si nos sentamos bases, y a veces las experiencias que se transitan en los territorios nos sirven como para empezar a repensarnos, no solamente como docentes y como ciudadanos, sino también como organización sindical. Así que celebro que estos espacios se generen y que podamos justamente desde lo colectivo pensarnos y repensarnos constantemente en la práctica que nos hace feliz, que es la escuela pública. Así que para contar un poco qué es el Fines Diversidades, me parece que me obliga la responsabilidad histórica a mencionar a Mari Sánchez, que es la compañera que ha defendido este programa. El Fines, sabemos todos, todas y todes, que tiene esta mística de la educación popular que el neoliberalismo quiso borrar en nuestro país. Y cuando pensamos entonces en el Fines, pensamos también en los mitos y en quienes han lastimado al Fines. Hoy escuchaba a Patricia que hablaba de los medios de comunicación, justamente de generar ese odio. El Fines fue un programa, es un programa que todavía sufre y tiene que romper esas onceras, diría Jaureche, que el título sirve, no se aprende nada, acá qué sucede. Esas cuestiones también son a superar, y también, como lo ha dicho Amanda, y calculo que tal vez después lo retome, es un espacio no solamente de disputa de sentido, sino es un espacio de resistencia. El Fines nos marca a nosotros ese norte de pensar la educación con la mística de la educación popular, con un norte que es la escuela que queremos, y en esa conjunción de pensarnos como educadores y educadoras, de pensar al Fines como una política pública que repara el daño histórico que hace el neoliberalismo al expulsar, como decía Freire, ¿sí?, a los expulsados de la vida para garantizar el derecho social de la educación. Aparece este programa, y en esa conjunción entre lo que significa para nosotros como organización sindical el Plan Fines y el trabajo que desarrolla la zorrería en el territorio, en tanto a visibilizar, pero también en la garantía y en la construcción permanente de los derechos de la comunidad LGTB y las comunidades diversas, porque ya hablará acá Angrela y nos contará de qué se trata la Zorre y qué cosas nos fueron pasando, porque me parece que también está bueno que en nuestro fluir, que es lo que siempre nos pasa, podamos ir circulando la palabra y que no sea por ahí una exposición, porque de eso también se trató a la hora de decir, bueno, che, ¿qué nos pasa? Nosotros desde SUTEBA Echeverría tenemos Fines, Seba sabe las necesidades del territorio perfectamente y qué es lo que atraviesa las comunidades, y en definitiva, vuelvo a citar acá a Mari Sánchez, si hay algo que nos marcó y que la he escuchado en una apertura que en un momento hizo cuando allá hace 10 años atrás, decía, el Fines, parafraseándola, ¿no? Que el Fines en realidad no es nosotros, los docentes, las docentes, y ellos, los estudiantes, los que sabemos, los que no saben. Somos compañeras y compañeros que en definitiva tenemos distintos recorridos históricos y que nos encontramos en un mismo lugar que convergen. Y eso para nosotros también es el Fines Diversidades. Así que desde ahí, no sé, Seba, si querés contar un poquito cómo fueron nuestras experiencias para pensarnos cuáles son las trayectorias del territorio y por qué nosotros empezamos a pensarnos desde ahí como un espacio de que se reparen derechos, no solamente desde la educación, sino que también desde el derecho de aquellos y aquellas que, porque justamente lo que no se nombra no existe, cuesta que puedan realmente ejercer el derecho, que en esta igualdad sí somos, o sea, iguales somos todas, todas y todes. El tema es, en derecho lo somos, pero en la práctica es donde nos
nos convoca a poder reflexionar qué pasa ahí, y esas son nuestras conversaciones que nos llevaron a pensar y a construir este proyecto que les venimos a compartir. Bueno, antes que nada, buenas tardes y gracias por recibirme. Buenas tardes para todos, todas y todes. Como ya me presentaron, mi nombre es Angela Martínez, represento al Espacio Cultural La Zorrería. Nosotros estamos en Echeverría trabajando la visibilización de la comunidad y en eso la entendemos como parte de esta cultura que es transversal. Y cuando pensamos en la educación, pensamos en la forma en la cual nosotros ingresamos a la educación y cómo ha sido nuestro recorrido. Y en esa historiosidad encontramos como un montón de faltantes, ¿no? Como digo, no me siento cómodo en esta aula. ¿Cuál es el espacio de poder que tiene el educador frente al estudiante? ¿Cómo nos paramos frente a la educación? ¿Cuáles son los campos de contención que existen en esas aulas? Frente a eso nos encontramos con Belén en esta disyuntiva de qué hacemos, qué es lo que se puede llegar a lograr. Entendiendo que un fines de diversidades en la provincia se viene dando, pero ¿con qué características? ¿A qué estamos apuntando? ¿A un fines que sea simplemente para las diversidades y el colectivo LGTB o que sea amplio para todos los ciudadanos, ciudadanas, que comparten nuestro distrito en este caso? Buscamos que de este fines las personas salgan con otra perspectiva, pero no solamente las personas que están estudiando. También siento la necesidad de que los educadores empiecen a interpelarse, que empiecen a encontrar en estos pasajes el lugar de, hay otras edades, hay otras identidades. Hoy hablaban de la construcción de la identidad y entiendo que la identidad se conforma es tan transversal. Yo no soy solamente esto que ven, yo soy un montón de cosas que convergen en esta persona, como lo somos todos, todas y todos. En esa construcción estamos, en esa construcción de encontrar aulas más saludables, desde un punto holístico, se podría decir, donde la escucha sea abierta, esté activa, detectar inmediatamente lo que está sucediendo, y no solamente al alumno, porque el educador muchas veces, hoy creo que lo dijeron, el educador le está pasando la vida, y en esa construcción tenemos que trabajar, desde empezar a abocar el conocimiento no solamente como un arma de poder o como un poder que uno lo va entrepasando como era la historiosidad que fue tan caduca, sino que es algo que se comparte y se expande, y en que cada cátedra encuentres el saber desde una forma enriquecedora y que te atrape, y que te conlleve a querer más, y a tener la oportunidad de pensarnos en un futuro donde estamos siendo parte de esta sociedad, y que no estamos siendo lo que está por fuera, esa disidencia mal vista que nunca puede ingresar, que no vamos a tener personas profesionales o personas que hayan llegado a puertos jerárquicos porque no han tenido la capacidad de educarse. Educadas estamos, todos estamos muy bien educados. Lo único que nos está faltando es la oportunidad de ingresar, y son estos puntos conciliadores en los cuales nosotros podemos empezar a ingresar a estos lugares donde se nos puede empezar a escuchar, porque un puntapié grande para la zorrería es empezar a ocupar nuestros espacios, esos lugares donde no estuvimos, nos borraron de la historia, no nos dieron el lugar que merecíamos, pero no porque alguien tiene que darme algo, porque simplemente hay una necesidad de suplantar, no, yo sé que lo valgo, yo sé que mis compañeros lo valen, y que es momento de empezar a ocupar nuestros espacios, y estos son los puentes que van a llevar a que empecemos a formarnos y estar donde debemos estar. Yo creo que va por ahí, no sé si quieres acotar algo. Por eso el primer desafío que nos encuentra cuando pensábamos en este proyecto era evaluar cómo hacer la inscripción, en definitiva, porque cómo se comunica, porque las voluntades están, los recorridos se saben, qué queremos, qué escuela queremos, lo tenemos en claro, desde dónde partimos, y ahora, ¿sabe cómo era la cuestión inicial? Bueno, la difusión fue clave, acá en realidad la va a llevar a cabo la zorrería, difundimos flyers, pero si hay algo que nos pasó en el camino y que nos va a pasar siempre, y creo que como sindicato también lo sabemos, y SEBA como organización también lo reconoce, que son las resistencias que esto genera, porque automáticamente uno da un paso hacia adelante, camina y aparecen las resistencias. ¿Cómo rompemos mitos? El mito del fines parece que lo tenemos como un poco saldado, porque después de 11 años, yo hoy puedo contar, por ejemplo, que en Echeverría ya van más de 7.000 personas que han finalizado sus estudios, que no es dato menor.
Pero ¿cómo rompemos otros mitos? ¿Cómo rompemos el mito de esto que van a hacer es un gueto? Porque es automáticamente lo que aparece en nuestras construcciones o en nuestro inconsciente, por lo general nuestras subjetividades, o en el sentido común, que a veces es un problema cuando opera el sentido común porque es de alguien más, no es nuestro en definitiva, empieza a pasar, y esto es errado, esto, ¿qué va a generar? Docentes que tal vez dicen, ¿y cómo doy la clase? ¿De dónde me paro? ¿Qué es lo que...? Entonces, el desafío es, primero, pensar qué docentes van a transitar en el FINES, qué formación tienen que tener estos docentes, desde qué posicionamiento político-pedagógico van a hacer el recorte, la selección, y se van a vincular. Pero por otro lado, es cómo también rompemos dentro de nuestra propia organización esa resistencia de hacer entender que no es un gueto. Entonces dijimos, bueno, Freire dijo que para hacer tiene que estar siendo, así que hagamos y después vemos. Así que salió la convocatoria disruptiva, imagínense, un flyer que dice Fines Diversidades, Suteba, Echeverría, La Zorrería, al lado. O sea, ya desde el enunciado era la cuestión disruptiva. Pero, claro, ni hablar los colores, ni hablar... Bueno, después la inscripción no es en el Suteba, era en La Zorrería. Esa también era algo que interpela, pero también es la llegada, porque obviamente no es el espacio, la creación en conjunto, la articulación, tiene que ser eso, genuino, no es nuestra organización, su organización, sino que justamente logramos un nosotros, en definitiva. Lo que sucede es que pensamos, ¿y ahora qué es? ¿Un primero, un segundo o un tercero? Porque son todos esos desafíos que hay que ir sorteando también. Bueno, la realidad es, como decía Seba, la cuestión laboral también tiene un peso muy grande. ¿Cómo ocupamos espacios? Se me decía, ¿cómo ocupamos el espacio del cupo atrás? ¿Cómo exigimos si no tenemos el secundario completo? O sea, ese también es un desafío a pensar y a repensar y a reflexionar. Claro. De esta sociedad, una letra chica. Entonces, bueno, avancemos con un tercero. Lo que sucede es, tenemos la convocatoria del tercero, pero fue tan amplia la convocatoria que ahora estamos pensando entonces en un primero y en un segundo, porque en definitiva, a la apertura a la comunidad lo que nos lleva es a ver la demanda más allá de lo que nosotros creíamos que iba a pasar. Decís, bueno, ¿cómo lo llenamos? Y ahora decís, bueno, ahora tenemos que abrir 2 más porque también tiene que ver con eso en los desafíos. Pero sí hay algo que me parece que es extraordinario, que le contaba a las compañeras como experiencia, es lo disruptivo en ese espacio impoluto del guardapolvo blanco que decía Cristina, que a nosotros no nos pasa nada. Que de repente, desde el Sutevita hasta el Jubilade, vea que dentro de nuestro sindicato, de nuestra organización, transitan las diversidades, que ese derecho social a la educación, que nosotros lo decimos en cada uno de los discursos, que con convicción sostenemos, y con esa responsabilidad histórica que mencionaba hace un rato, realmente pasa dentro de nuestra seccional, que realmente pasa dentro de nuestro sindicato, pero también desde esto que nos propone la Ley de Educación Sexual Integral, que es la integralidad, que es lo más difícil de comprender, que en realidad es como lo primero, lo necesario y lo transformador, pero que es complejo de entender. Y esto nos lleva a un desafío también, el equipo docente que va a trabajar, porque también es un compromiso del otro lado, no solamente un compromiso militante, sino, insisto, este posicionamiento político-pedagógico y esta perspectiva en derechos humanos, que es una deuda que tenemos bastante saldada, que es un camino súper recorrido que tenemos, que es como dice Roby, ¿no? Del lado donde están las madres y las abuelas es el lado correcto donde estamos, pero también la perspectiva de géneros en tanto a la formación que necesitamos. Eso también era el desafío a cumplir. De manera tal que el equipo docente que hoy está transitando en el SUTEBA, que es, la verdad que son compañeros y compañeras inmensas, han logrado en articulación con la zorrería, porque también, ahora él va a contar qué es lo que pasa por ahí dentro del aula, que también me parece que está bueno como experiencia, pensar, por ejemplo, lo cuento, una luchoteca. Dice, una luchoteca, ¿qué es eso en una clase? ¿No? Para trabajar, tenemos reuniones cada tanto los profes y pensarnos desde la luchoteca. Es una profe de literatura quien lo propone, que dice, bueno, mi materia es transversal, porque la literatura en definitiva y la lengua está en todos lados, así que dice, tendríamos que hacer una luchoteca.
¿Viste las efemérides? Sí, las efemérides. Bueno, está bien, son las nacionales, son las provinciales, pero vamos las nuestras. Que nosotros y nosotras aprendamos cuáles son las luchas de quienes transitan en nuestros fines y que ellos conozcan cuáles son nuestras luchas como organización sindical. Entonces estamos en la construcción, la idea es que en estos años se pueda construir esa luchoteca en quienes conozcamos quién es Mari Sánchez, quién fue Isauro, ¿sí? Que conozcan nuestros recorridos, pero también los referentes, porque la lucha o la sociedad no se construye por individuos, sino que es el todes que estamos buscando en la escuela que queremos, ¿no? A mí me gustaría hacer algunas salvedades. No, pero re bien. Todo del bien, hoy es todo del bien, hoy es todo del bien. Creo que en principio cuando hablamos de un tercer año, hablamos de esta... No sé si usar la palabra deuda, porque eso como que me pone en un lugar medio negativo. Pero sí como quizás nosotros necesitamos como que el tiempo... ¿Viste? Yo tengo 35 años, ya tengo que terminar mi secundario, pensamos como, bueno, tratar de que terminen el secundario en un año y que les den la oportunidad de, bueno, de ir a unas universidades, de poder plantarse, como abrirles la cabeza, porque nosotros venimos, yo lo digo desde mi colectivo, venimos con un achasco de que nosotros no podemos, nosotros somos los malos, nosotros siempre estamos como en esta cuestión de que no tenemos como el espacio del conocimiento, entonces somos todas brutas, ¿viste? Hay como esa cuestión demonizada. Se viene buscando demonizar a nuestro sector, y son nuestros espacios. Cuando pensamos, recién la compañera nombraba esto de la luchoteca, nosotros desde el FINES estamos pensando en espacios de reflexión, espacios donde tengamos, aunque sea 20 minutos para sentarnos en la semana y decir, ¿qué está pasando? Porque la salud mental es algo que urge en las aulas. Y tener estos espacios reflexivos abre también a las otras comisiones la oportunidad de tener estos lugares y de empezar a detectar las violencias. Las violencias están y son transversales. Y desde las nuevas masculinidades que las nombraron y dejaron entrever, están ahí. No podemos seguir replicando este tipo de violencias, y es el aula quizás donde se empiecen a ejecutar estas herramientas. La realidad es que el día a día de nuestra comisión es un día a día de reflexión, un día a día donde nos interpelamos. El 12 de octubre fue el día de la diversidad cultural. Ese día nos plantamos en un posicionamiento donde existe la diversidad cultural de nuestra diversidad, de los pueblos originarios, de los compañeros afrodescendientes. La diversidad cultural aplica también a la cultura popular, de la cual nosotros surgimos. Nosotros somos provincia y conformados mayormente por periferia. Eso habla de nosotros. Lo que está pasando en las aulas es que estamos buscando la forma de reformularnos y de también traer un aire fresco a nuestro territorio, a nuestro distrito. Desde esas bases empezamos a construir. La Zorrería es un espacio cultural, porque así se predispuso, porque era la necesidad a suplir para nuestro colectivo, para empezar a visibilizar en cada territorio que la diversidad está y existe, y se comprende, y que todos, todas y todos somos parte de esta diversidad. Cuando nombrábamos esto de, bueno, se sesgan, es un gueto, nada, todo completamente muy lejos esto, ¿no? Nosotros no somos un gueto, nosotros no somos algo que se aparta. De hecho, el individuo como tal no se aparta, vivimos en sociedad, somos seres sociables. Necesitamos del otro para que la sociedad siga funcionando, y hacia esa sociedad estamos yendo, a la cual el respeto no es no me pegues, el respeto es, este es tu espacio, este es mi espacio. Hablamos de meritocracia, bueno, hablemos de esto, de empezar a salir más o menos desde la misma línea de salida, con casi por lo menos saldando las mismas posibilidades de inclusión dentro de lo social. Esto trae el FINES. Poder estar interpelándonos todo el tiempo y estar haciendo. Creo que Belén lo dijo y lo citó y fue genial. Nosotros estábamos haciendo en el día a día, y eso va a pasar y va a variar en cada territorio, porque entiendo que hoy nos están viendo de otros lados. Cada territorio tiene su complejidad, en cada territorio va a habitar la diversidad de diferentes formas, porque la cultura parte de eso, es un grupo de ciudadanos que se convocan y tienen hasta su forma de ser antropológicamente. Entonces todo va a variar, todo va a cambiar. Lo que predispone es que las personas que ocupan lugares de poder, que tienen el poder de decisión, que tienen la palabra para dar el debate, para ampliarlo, estén predispuestas hoy para decir, la verdad que yo no sé mucho del tema, pero me interesaría que esto empiece a suceder, porque es sano, nos ayuda a sanar, no solamente a la persona que viene con toda esta historicidad de que donde existimos, sino también para el otro, quien está frente al aula, quien está coordinando, quien transita el FINES de al lado.
tienen la oportunidad de sanar. Y es maravilloso. Y después de esta pandemia se instauró la palabra sanar. Estamos sanando. Veníamos enloquecidos en esta sociedad, enloquecidas, y hoy tenemos la oportunidad de sanar, de curarnos, y dentro de la educación, que es la segunda casa. Yo creo que va por ahí. Sí, creo que sí. No sé, por ahí a modo de cerrar, porque imagino que por ahí puede haber preguntas o algo. Yo creo que si hay algo que nos pasó desde la seccional, lo que nos pasó desde la zorrería, que tal vez nos marca para pensarnos, historizamos algunas cuestiones, pero logramos salir de la deshistorización de la cosa, ¿no? Como en realidad se niega porque se corre de la historia, porque no se menciona, entonces, ¿de qué vas a luchar? ¿Qué recorrido? O sea, ¿cómo pensamos qué recorrido hacemos si no podemos reconocer el recorrido que vinimos haciendo o desde dónde se partió en determinados momentos? Y insisto con esta idea de responsabilidad histórica. Tenemos, la verdad que Seba no lo dice, pero él es un referente en el territorio para las juventudes inmensa, donde la zorrería es un espacio donde de manera permanente, que es autogestiva, que tiene, siempre está motorizando, participa en las mesas locales, piensa permanentemente de qué manera podemos transformar ese pequeño entorno que habitamos, que es Esteban Echeverría, ¿sí? ¿Qué pasa con las juventudes, con las niñeces? ¿Sí? ¿Qué pasa con los adultos también? Porque, y los adultos mayores también. La realidad es que hace un trabajo inmenso, no solamente en visibilizar, sino en el acompañamiento que le pone, porque a esto, nosotros como organización lo sabemos, hay que ponerle el cuerpo, y él está todo el tiempo de manera permanente viendo de qué forma, desde dónde, cómo se puede construir esa patria que nosotros sabemos que tiene que ser justa, que tiene que ser inclusiva, ese ciudadano, esa ciudadana comprometida que no mire para otro lado. Él está de manera permanente haciendo esto y pensando en esto, cuando ingresan a Fines, que también él está participando porque decide resignar un cuatrimestre para poder participar, porque eso también habla mucho de su compromiso, resigna un cuatrimestre a recibirse para poder transitar junto con sus compañeros y saber desde dónde está partiendo. Una de las cosas que pasa es que también se empezó a volver referente dentro del SUTEBA para las otras comisiones de Fines. Hay situaciones que irrumpen la vida escolar, que dice Cristina, que es la manija que no vamos a poder tener nunca, que también pasa en Fines. Que el marido, que me enojo, que lo vincular, que me miró, que no sé qué, vamos afuera, esas cosas suceden. Y lo que nos encontramos como organización es Seba con todo su recorrido, con toda su esencia, con todo su ser, con todo lo que es. Dijo, bueno, tenemos acá, hay un espacio que se está armando una huerta, el mural, ¿no? Pensemos otros espacios de encuentro y de vincular. Eso que por ahí nosotros llamamos recreo, no es recreo, es un espacio de encuentro. Y apropiarse de los espacios porque obviamente están transitando dentro del SUTEBA Echeverría, pero el espacio es de todos, y eso es algo que también nosotros decidimos desde el SUTEBA Echeverría que pase. La casa de los y les trabajadores está a disposición de todo lo que tenga que ver con educación, absolutamente todo, y este espacio ya no nos pertenece, sino que es de todos quienes habitamos ese lugar, y eso es lo que está pasando. Ahora estaban haciendo una huerta, ¿no? No sé. Yo sí decía, si yo empezaba a decir todo esto, que pecaba de pedante, entonces como gracias compañera. Claro, no, todo el currículum, no, viste, no. Sí, me encanta y realmente cuando uno empieza a ver los frutos, no lo hace, yo no lo hago por mí, yo lo hago por mis compañeros. Porque creo fehacientemente que hay otra realidad y que se está construyendo. Y yo quiero ser parte de esa construcción. Y entiendo que para la construcción hay que trabajar. Si vamos a opinar, yo preferiría que no. Preferiría verme con mis compañeros trabajando. Con Belén me encuentro trabajando. Me encontré trabajando, haciendo, dije, listo, hacemos, vamos. Nunca hubo una reticencia a que esto suceda. Pensar los espacios de diferentes formas. Esto hablaba no de lo normativo, pensémoslo de otra forma. O sea, claramente que no voy a salir de la norma porque estoy dentro de una institución, claramente.
pero traer otras formas de pensarnos, traer otra forma de interpelar. Sé conscientemente de lo que se está generando en SUTEBA, sé conscientemente de lo que va a generar en la educación esto. Este es un proyecto amplio, no es un proyecto que queda en un fines y que terminó el año, le dimos el diploma y no fuimos. Resigno un cuatrimestre, porque estoy terminando la secundaria, pero resigno un cuatrimestre porque quiero estar ahí viéndolo. Quiero que esto se geste y que se geste bien, y que perdure, y que vaya en el tiempo, y que se abra uno acá, que se abra uno allá, y que sigamos con esta línea de trabajo donde entendimos que es necesario interpelarnos. Pero parece como la palabra de moda, interpelarse. Pero realmente es, hey, hay otra persona frente a mí que tiene otra historia, que tiene otra forma de ver la vida, que tiene problemas. La gente viene con problemas. Empezamos a detectar problemas en otras comisiones de violencia. ¿Cómo se trabaja eso? Con la comunicación. Hay que aprender a comunicarnos. Entonces, en esa construcción que venimos dando en la educación, la damos en salud. En salud venimos también, como en la sororía, dando esa vuelta de rosca. En ningún momento queremos que nos aparten. Nosotros queremos ser parte de esta nación, de esta construcción de Patria Grande. Pero tenemos que traer nuestro aporte, y es el empezar a buscar la forma de que las cosas funcionen. De que si el compañero le cuesta el lenguaje inclusive, está bien, pero lo está intentando, está en el camino. Si la compañera cree que es disruptivo ir maquillada al colegio, bueno, lo está intentando, está como avanzándolo de a poquito. Hay otras cosas en el saber. Mi comisión, no lo voy a decir orgullosamente, mi comisión es una luz. En mi comisión se debate, en mi comisión se hace, en mi comisión todo el tiempo hay proyectos, todo el tiempo hay ganas, hay personas de 60, hay personas de 18, hay personas que, compañeros trans, hay de todo. Y en ese de todo salen cosas. ¿Qué es lo que estamos buscando en este momento? Que esta semillita empiece a germinar en otros espacios. Desde la amorosidad. Si no, ¿desde dónde? Si no lo podemos hacer desde la amorosidad, no vamos a poder hacerlo nunca. Acá no hay resentimiento, no hay una cuestión de que me hiciste. Sí, yo entiendo mi historicidad, mis compañeros también la entienden, pero necesitamos tener el espacio amplio para hacerlo. Espero en el futuro que Esteban Echeverría sea referencia de eso. Que como referentes de la diversidad encontremos que estuvimos en todas las áreas, en la cultura, en la educación, en la salud y en las cuestiones funcionarias también de nuestro distrito también, ¿por qué no? Empezar a estar, y yo creo que esto hace que estemos, que esta mesa esté funcionando, que haya una bandera, que nos sigamos preguntando, ¿dónde está Tehuel? ¿Dónde está? Es una pregunta recontra cliché ya en este momento, porque hasta los medios la dulcificaron de una forma que nosotros estamos como, bueno, sí, ya lo digo, no lo digo. Pero es la pregunta que nos hacemos. En ese momento nos visibilizaron. En ese momento la nación se enteró que hay transmasculinidades. Son los precios que fuimos pagando. Y no venimos en tono de venganza, venimos en tono de esta es parte de nuestra cultura. Con esto se conforma una nación diferente, desde el amor, desde el respeto, desde el cuidado. Está cambiando, yo siento que todo está cambiando y es positivo que estemos con el deseo profundo de que las cosas cambien. Y esto es definitivo, el que hablaba del amor y me remitió a, che, Seba, ¿qué frase le ponemos a todo esto? Fue una vez, ¿no? ¿Cómo difundimos desde qué frase? Y se las voy a leer, porque creo que también condensa todo lo que veníamos hablando. Y dice, el amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo. Y eso es la convergencia del Fines Diversidades, el SUTEBA y la Sorrería. Muchas gracias. Bueno, voy a intentar hablar sin llorar, porque hace como media hora que estoy intentando, lo cual no es fácil. No por una cuestión de vergüenza, sino porque no puedo. La verdad que hacer síntesis de este panel es imposible porque los protagonistas y les protagonistas lo hicieron con voz propia, que esa es una de las cuestiones principales que nos propusimos desde la Secretaría de Igualdad de Géneros, que ellos y ellas tuvieran sus voces y pudieran contar desde la experiencia, pero más que de la experiencia, de la vivencia, lo que era este tránsito por el Fines Diversidades. Y creo que está todo dicho.
el amor que nos mueve, esa pedagogía del amor que venimos sosteniendo desde el SUTEBA y desde nuestro sindicato históricamente. Creo que no hablamos de teoría acá, sino que hablamos directamente de la teoría hecha carne, hecha vivencia, hecha experiencia, hecho sentimiento, que es lo que lograron las compañeras y los compañeros. La verdad que es un orgullo inmenso, pero también no podemos romantizar esto y también tenemos que hablar de que los compañeros, las compañeras y les compañeros que están terminando en el FINES es porque hubo una disrupción en sus trayectorias educativas, en una escuela que históricamente expulsó a las diversidades y a las disidencias, como tantas otras identidades que confluyeron como espacio de resistencia en este FINES. Porque las compañeras y los compañeros hablaron de identidades afro, de identidades migrantes, de identidades originarias, que también hacen, ¿y por qué presentamos esta experiencia justamente en este seminario de interculturalidad? Porque entendemos que esta interculturalidad no puede estar escindida como categoría sola de análisis que no sean en términos interseccionales, pero esta interseccionalidad de la que hablaba Cristina es justamente esto, estas subjetividades con nombres, con apellidos y con identidades son las que transitan el FINES porque alguna vez transitaron la escuela secundaria. Y esas prácticas educativas estuvieron cortadas y coartadas en algunas oportunidades por cuestiones que son estructurales, pero también por cuestiones que son propias de nuestras escuelas. Y eso también tenemos que poner en tensión, y es también lo que pretendemos desde este seminario y de esta mesa. Poner en tensión qué prácticas educativas tenemos, sostenemos y seguimos sosteniendo en nuestras escuelas que hacen que estas diversidades, estas identidades, estas subjetividades tengan... ¿Por qué llegamos al FINES, Echeverría? Porque hay un montón de compañeras y compañeros que necesitan terminar la escuela. Ahora, en algún momento transitaron nuestra escuela pública. Nosotras y nosotres fuimos sus docentes. Ahora, en esa interpelación de que hablaba Cristina, de las identidades y las puertas de entrada, ¿qué nos pasa cuando irrumpe en la cotidianidad escolar una identidad que corporalmente o identitariamente incomoda? Nos incomoda, nos mueve la estantería, algo nos está pasando con esta persona. Y eso está bueno. Hay que mover las estanterías para derrumbar esos mitos, hay que movernos. Los cerebros, como decía Cristina, tienen que empezar a hacer el insight en algún momento para poder ver, con esto de interpelar que el compañero decía que está de moda, es verdad, pero hay una interpelación muy fuerte. Y la primera interpelación por lo general es visual. ¿Qué me pasa cuando llega un pibe maquillado a la escuela? ¿Qué me pasa cuando llega un pibe con las uñas pintadas? O cuando no se viste en su expresión de género como yo considero que debe vestirse un varón o una mujer. ¿Qué me pasa con la compañera que comparte la sala de profesores o de maestros y maestras y maestres, que tiene el pelo como a mí no me gusta porque este deber ser docente hace que yo, si soy mujer, tengo que tener el pelo largo, atado, impecable? Y el guardapolvo como blanco y planchado. Ahora, cuando los guardapolvos se nos pintan de arcoíris, algo nos está interpelando, algo nos está pasando. Y creo que es la síntesis que hicieron los compañeros y las compañeras en esto mismo. Y también pensar este FINES y al espacio del SUTEBA, que es nuestro sindicato, como espacio de organización y resistencia en una articulación que se pudo hacer porque justamente había una voluntad colectiva de transformar esta realidad. Y creo que de ahí partimos, y es lo que nos mueve cotidianamente a los y les docentes para ir todos los días a laburar un aula. Y si no, no estarían ustedes acá, haciendo este seminario y pensando y tensionando un montón de mandatos estructurales y de matrices que sostenemos todos y todas y todes, que nos formaron primero como estudiantes, porque esa primera puerta de entrada de la ESI es pensar cómo fue nuestro tránsito por esa escuela, que nos constituye también con esta identidad de trabajadores y trabajadoras de la educación, que está marcada sistemáticamente por cómo fue nuestro paso por la escuela. Tenemos el deber ser, pero también tenemos el deber no ser. ¿Cómo no queremos ser? ¿Cómo fueron con nosotros y nosotras? ¿Cómo no queremos que le pase a nuestros pibes lo que nos pasaba? En esta historicidad planteada en términos de expulsión, que también hay que interpelarnos y tensionar esto. Si hay un FINES es porque un derecho no se garantizó en su momento y ahora hay una política de garantía.
Y esa política de garantía parte de una voluntad política, pero también de una voluntad colectiva, que es lo que esencia nuestro sindicato. Así que no hay más síntesis que esa, porque les y las protagonistas pusieron en palabras lo que sentían. Y la verdad que es eso. Y volviendo a lo que decía Angrela, hoy en alguna escuela de la provincia de Buenos Aires, en alguna escuela de nuestra nación, en un instituto terciario, en una universidad, nos falta Tehuel. Tehuel no se titula, porque no está. Estos carteles que están acá, y la frase ¿dónde está Tehuel? Es un cliché, está muy marcada, lo utilizamos, pero también nos tiene que marcar que hay una ausencia. Y esa ausencia es una ausencia de un pibe que fue a buscar laburo y no volvió. Y hay un padre que lo está esperando, una novia que lo está esperando, familias, amigos, amigues. Entonces eso también nos marca cómo todas estas violencias estructurales y coyunturales pueden llegar a la peor de las violencias. Y esto que están generando los neofascismos y los fascismos y estas violencias, estos discursos de odio, llevan a la muerte, llevan a la violencia extrema. Este intento de magnicidio que repudiamos totalmente, también pasa con nuestras compañeras y compañeras, con las compañeras trans, con las compañeras no binarias, con las compañeras lesbianas, gays. Toda la comunidad LGTB sufre históricamente estos discursos de odio. ¿Y está cambiando? Por supuesto. ¿Quiénes somos agentes de ese cambio? Las y les trabajadoras de la educación. Yo, para terminar, les quiero leer algunas cifras de una encuesta que hizo la organización 100% Diversidad de Derechos a nivel nacional, en la comunidad LGTB en las escuelas. Casi el 70% de los encuestados, encuestades, dice que sufrió inseguridad adentro de la escuela. El 80% sufrió comentarios homofóbicos por parte de estudiantes y algunos y algunas por docentes. El 70% fue acosado verbalmente. Y el 40% generó ausentismo, dejó de ir a la escuela. Entonces, esta encuesta es de 2016. De 2016 a esta parte hemos conseguido muchísimo. Y lo conseguimos cotidianamente haciendo esto que hacían los compañeros, trabajando colectivamente para que la comunidad LGTB y todas las identidades puedan transitar a una escuela donde puedan ser. Porque es eso, es ser. Así que gracias compañeras, la verdad felicitarlos y un aplauso enorme para estos compañeros y compañeras que le ponen el cuerpo, el corazón, pero también lo que decía Belén, que es el posicionamiento ético-político como trabajadoras y trabajadoras de la educación, rescatando epistemologías que durante muchísimos años no vimos en los manuales de las escuelas. Y creo que eso también es fundamental, ponernos a interpelar desde dónde partimos al dar una clase o interpelar a estar en un aula. Así que bueno, muchas gracias. Le paso la palabra. Ahí va. Voy a hacer algo muy chiquito, pero les voy a dejar una pregunta. Va, dos, así como bonus track. No, dos. La primera creo que es la clave. Creo que es esta, la de... Estamos haciendo historia, ¿no? ¿De qué lado de la historia van a estar parados? La segunda es una pregunta, y estaría bueno que vayan adentro y que busquen y hurguen, y es ¿quién te educó? Váyanse con esa pregunta a casa. Gracias. Bueno, en primer lugar, si podemos hablar, porque nos emocionamos, ¿no? Muy emocionadas y emocionados con estos compañeros, compañeras tan jóvenes que con toda su juventud tanto nos enseña y de quienes tanto tenemos que aprender los y las viejas. Con orgullo, lo digo así, los adultos mayores. La verdad, compañeros, compañeres, es un enorme orgullo. Además trajeron a la mesa el nombre de una compañera entrañable en la historia de nuestra organización, como la querida Mari Sánchez, ¿no? Que creó estos espacios de inclusión para aquellos y aquellas que se habían caído del derecho a la educación. Y agradecerles siempre a las compañeras de la Secretaría de Géneros y Diversidades, que desde hace muchos años nos están deconstruyendo permanentemente, porque aprendemos
cada día, en cada conversación, en cada encuentro, en cada texto que nos pasan, con esta y otras experiencias que gracias a ellas pudimos conocer. Le vamos a pedir que se vaya acercando la compañera Marina Mapelli, secretaria provincial, y Martín Fioretti. Mientras se van acercando, decir además, y quiero reconocer, nada de esto, lo decimos en cada encuentro, sería posible lo que ocurre en cada encuentro del seminario sin un querido compañero de la Secretaría de Derechos Humanos, que es Damián. Que es el que organiza, Damián Ferrari, que es el que organiza, sostiene, llama, convoca, arma los materiales. Gracias, Damián. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y a todos. Nosotros somos parte de este seminario, así que somos la Secretaría de Políticas Culturales y Ambientales. Lo cultural, lo intercultural tiene mucho que ver, así que hoy tuvimos otra reunión, llegamos más tarde, pero somos parte de esta construcción y estamos orgullosos de lo que armaron acá Patricia, Cristina y todo el equipo, así que muchas gracias a todos por venir y le paso la palabra acá a la secretaria. Bueno, no, muy simple y muy cortito. La verdad que nos emocionamos, como dijo Amanda recién, nos emocionamos muchísimo, pudimos escuchar a toda la mesa, que es un orgullo de construcción que tiene nuestro sindicato. Estar acá en Varela para nosotros significa mucho, porque es un distrito que amamos mucho, pero que tiene toda la historia de lucha, de resistencia, pero fundamentalmente de amorosidad. Y me quedo con esa frase que recién leyó Belén, que es de Seba, ¿no? Por ese amor que nos negaron. Y creo que hoy estamos acompañando este accionar de las abuelas, de las madres, en esta lucha que Patricia, Analía, los compañeros históricos, Estela, de la Secretaría de Derechos Humanos siempre han hecho en búsqueda de nuestras hijas, hijos, nietes, ¿no? Porque son de todos. Y fíjense que el móvil siempre es el mismo, es el móvil de la dictadura militar. Por eso rescatamos el amor, porque a nosotros fundamentalmente nos mueve el amor. Tendríamos que coincidir, ponernos de acuerdo, es entender que la heterosexualidad es una construcción cultural, que no lo inventé yo. Salgan a leer, amigos y amigas, si no han leído, hay un montón de historial que habla de eso. Entonces, sentirse construcción cultural implica todo un paradigma nuevo, porque la gente piensa que es así porque Dios quiso y porque llueve, y si llueve se moja la gente. Y en realidad me parece que esa ignorancia produce mucho mal, porque la heterosexualidad construye heterosexualidad, y la heterosexualidad no se permite abrazar algo que no sea. Pero claramente somos la demostración de que este mundo está preparado para heterosexuales. Legisla para heterosexuales, medica para heterosexuales. No sé, voy a ver una obra de teatro y tiene que ver con la triste historia de la heterosexualidad y su fracaso. Todo el tiempo se comunica, se enseña 2 más 2, 4 en la escuela de la heterosexualidad. Una partera, un médico recibe este mundo. A un heterosexual no hay posibilidad de sentir que recibe una nueva aventura. No está planeado per se, ¿no? Y el problema es que eso después tiene un destino concreto de disciplinamiento, que así se es varón, que así se es nena, y le cuesta horrores, no solamente a niños diversos, niñas diversos, niñas diversas, sino a ese futuro heterosexualito que tiene que ser de una manera. No puede ser su propia aventura, porque hay un modo de ser heterosexual que lo pagan todas las mujeres y todos los varones. Por ejemplo, soy maestra y no doy clases desde mi cuerpo. Doy clases desde una idea de un cuerpo que debería ser el de una mujer o el de un hombre, ¿no? Y así disciplino a mis alumnos. No te sientes así, los varones no hablan así, las nenas no hacen eso no es juego de nena, eso no es juego de nena. Y si yo me mirara mi cuerpo, porque en realidad eso es lo que primero hay que decir.
la mayoría de la heterosexualidad tiene mucho más que ver con el cuentito enorme y maravilloso de que somos diversos, de que somos maravillosamente distintos, de que pasa todo por nuestro cuerpo, ¿entendés? Entonces todos creemos que somos Angelina Jolie y Brad Pitt y andamos disciplinando para que todo entre a ese modelo, ¿no? Y damos clases diciendo que ese es el modelo, pero no miramos porque la que dice eso es una maestra que porta un montón de diversidad riquísima y no la pone en juego, no da clases desde ese cuerpo y reta a la otra que se parece a ella en realidad, pero la disciplina porque hay que ser de esta manera, ¿entendés? Tengo una anécdota muy pequeña y muy divertida. Vengo en un taxi viajando, bajo de Uruguay, me vengo a casa y subo y el taxista tiene una voz muy finita, ¿viste? Finita. Entonces yo le digo, me subo al taxi y él me dice, ¿dónde te llevo, capo? Me dice así, con una voz finita, capo. Entonces yo venía muy agotada, no tenía ganas de hacer enseñanza pedagógica de que no soy capo, que en todo caso soy capa. Quedamos ahí, hacemos silencio. Cuando estamos por bajar y llegar, digo, bueno, acabo, ok, capo, me dice de vuelta. Yo digo, tengo una pregunta, digo, ¿nunca llevaste una travesti del taxi? Sí, ¿por qué? Me dice. Porque me estás todo el tiempo tratando en masculino. Es que tenés esa voz, me dice, por mi voz. Es que tenés esa voz, con su voz me dice, es que tenés esa voz. Entonces, ese es el ejemplo claro de lo que quiero contar. Él, siendo un heterosexual que tiene esa voz que da cuenta de la diversidad, que yo podría leerlo como alguien femenino, y no lo leo, sino porque existe entre las posibilidades masculinas de voces, tener voces absolutamente agudas, ¿me entendés? Pero él da cuenta desde lo cerrado de su sistema, de que yo, como tengo una voz más gruesa, porto masculinidad, entonces no puedo portar ser sucio, ¿me entendés? Entonces digo, ese ejemplo se da clase con eso, se legisla con eso, se sostiene un país con eso, se produce política con eso, se tiene un negocio con eso, se va en la calle y se mira a lo distinto con eso. Ese es el ejemplo claro, que me parece no simpático, me parece terrible, porque eso produce muerte, por ejemplo, ¿no? O sea, aislamiento, estar afuera, pero eso produce muerte.